Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos, por supuesto, en Oriente Medio, en la posible respuesta por parte de Estados Unidos a los ataques que tuvieron lugar en Jordania el pasado domingo, pendientes también de Francia, de las protestas de agricultores y de Macron culpando a la guerra en Ucrania. Además, actualizaremos la información en torno a Hungría, el propio Orbán hablando de un chantaje y de una guerra contra Hungría por parte de la Unión Europea, pendientes de la OTAN, los últimos movimientos, Stoltenberg hablando de una tragedia para la OTAN, para Europa, en el caso de que pierda Ucrania, y hablando también de una zona Schengen, de una Schengen militar para desafiar directamente a Rusia. Precisamente, hablando de Rusia, les contaremos noticias en torno a una posibilidad, el hecho de que podría mover armas nucleares a Cuba y lo que esto podría suponer, y pendientes también de advertencias a Estados Unidos y por supuesto de la última hora del conflicto en Ucrania. Empezamos mirando otro conflicto, en este caso el conflicto en Oriente Medio, que es tan peligroso que habría que retroceder más de 50 años para encontrar una época tan peligrosa para la región. Esto literalmente es lo que advertía este lunes el secretario de Estado Antony Blinken. Su evaluación, hablando de una escalada de tensiones en la región, se produce a raíz del ataque con drones del pasado fin de semana contra un puesto militar estadounidense en Jordania. Blinken avisa, advierte, dice que es la situación más peligrosa en Oriente Medio desde 1973. Look, first, I think it's very important to note that this is an incredibly volatile time in the Middle East. I would argue that we have not seen a situation as dangerous as the one we're facing now across the region since at least 1973, and arguably even before. Mientras tanto, Irán ha apelado este martes a la política. Insiste en que no es responsable de las acciones de las milicias islámicas de la región ante una posible respuesta de Estados Unidos a la muerte de estos 3 soldados en Jordania. Precisamente, teniendo en cuenta la escala de las tensiones, Teherán dice que apela a una solución política y que se está esforzando por distanciarse del ataque asumido por la milicia Al-Nuyab, una de las más prominentes de la resistencia islámica en Irak. Hablamos también del primer ministro de Israel, de Benjamin Netanyahu, que ha dicho este martes que Israel no va a retirar a sus fuerzas de la Franja de Gaza ni va a liberar a miles de personas, en lo que ha descrito como prisioneros de seguridad palestinos, rechazando informes de algunos medios sobre algunas condiciones de un posible acuerdo de tregua con Hamas. En declaraciones transmitidas por la televisión israelí, también recogidas por Reuters, informa de que Netanyahu ha dicho que no van a poner fin a esta guerra sin lograr todos sus objetivos, y una vez más vuelve a recalcar que esto significa eliminar a Hamas, devolver a todos sus rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Los informes de los medios de comunicación estaban sugiriendo que en París se habían redactado las líneas generales de un acuerdo entre Israel y Hamas que implicaría un alto el fuego de hasta 6 semanas. Hoy temprano el líder de Hamas ha dicho que el grupo había recibido la propuesta de alto el fuego y que iba a visitar el Cairo para discutirla. Precisamente el movimiento de Hamas también se informa de que habría rechazado ya este proyecto de propuesta para la liberación de rehenes retenidos en la Franja de Gaza, como les contábamos, que se desarrolló durante conversaciones en París en las que participaron Egipto, Israel, Qatar y Estados Unidos. Esto es lo que escribía el periódico Jerusalem Post. Apuntaba que Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina rechazaron este acuerdo de rehenes desarrollado en París durante el fin de semana porque dicen que no incluye un alto el fuego permanente. Jerusalem Post cita una declaración de Hamas que expresa la posición compartida del movimiento y del Frente Popular de que las tropas israelíes deben detener sus operaciones ofensivas en Gaza y abandonar la franja antes de que se pueda llevar a cabo cualquier intercambio de rehenes. Anteriormente, CNN informaba también de que aunque las negociaciones habían llegado a un consenso general, iba a ser muy difícil resolver los detalles específicos de este acuerdo. Miramos ahora al Mar Rojo. Los hutíes de Yemen están listos para una confrontación a largo plazo con Estados Unidos y Gran Bretaña. Es lo que ha dicho este mismo martes el comandante de las fuerzas hutíes, Mohammad al-Latifi, en un comunicado. Dice: estamos preparados para una confrontación a largo plazo con las fuerzas de la tiranía. Los estadounidenses, los británicos y quienes coordinaron con ellos deben darse cuenta del poder de la decisión soberana yemení y de que no hay debate ni disputa al respecto. Del Mar Rojo pasamos ahora a hablar de nuevo de Estados Unidos. Ojo a esta noticia. Donald Trump ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz después de que una congresista republicana presentara su nombre, citando los acuerdos de Abraham que el expresidente ayudó a firmar mientras estaba en el cargo. La representante de Nueva York, Claudia Tini, ha dicho que Trump jugó un papel fundamental en la intermediación del tratado firmado en septiembre de 2020 entre Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Tenía como objetivo normalizar sus relaciones como parte de un objetivo general de abordar las tensiones
en Oriente Medio. Trump ha sido nominado ya 3 veces al Premio Nobel de la Paz. Esta sería la cuarta. Para que se hagan una idea, en 2018, Christian Tybring, miembro del Parlamento noruego, le nominó para su currículum de resolución de conflictos globales en 2020. Laura Huhtasaari, miembro del derechista Partido Finlandés Sueco, también le nominó para el premio en 2021 en reconocimiento a sus esfuerzos por poner fin a la era de guerras interminables, construir la paz, alentando a las partes en conflicto a dialogar y negociar, así como apuntalar los conflictos internos, y hablaba también de la cohesión y la estabilidad de su país. En 2020 también un grupo de parlamentarios australianos nominó al expresidente por tercera vez, citando su cautela a la hora de poner a Estados Unidos en guerras. Ojo, porque no seré el primero, hay varios presidentes que ya han ganado este premio, por ejemplo, Theodore Roosevelt en el 1906, Woodrow Wilson en 1920, Jimmy Carter en 2002 y Barack Obama en 2009. De momento, lo que sabemos es que Donald Trump ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz por cuarta vez. Miramos ahora a Corea del Norte, que ha disparado múltiples misiles de crucero no identificados el martes hacia el mar frente a su costa occidental. Según ha denunciado el ejército de Corea del Sur, es la tercera vez que Pyongyang prueba misiles de crucero en menos de una semana. Los misiles fueron lanzados a última hora de este lunes. Las autoridades de inteligencia surcoreanas y estadounidenses estaban siguiendo de cerca la situación y analizando los detalles de este lanzamiento, que se produce en medio de un aumento de la tensión en la península de Corea y después de una andanada de misiles de crucero disparados por Pyongyang frente a su costa este el domingo. Este lanzamiento ha sido una prueba de los nuevos misiles de crucero lanzados desde submarinos denominados Pulwasal 331, y precisamente el propio Kim Jong-un supervisó esta prueba, unos misiles que además son estratégicos en lo que se refiere a la capacidad nuclear. Volvemos a mirar a Estados Unidos. Les contamos el tenso enfrentamiento entre las tropas de la Guardia Nacional de Texas y el gobierno federal, que se intensificó este martes después de que el ejército estatal manifestara que mantendría su decisión respecto al control de un tramo de la frontera con México. La larga lucha de poder entre el estado sureño, que alguna vez fue independiente, y el gobierno de Biden se originó después de que las autoridades estatales colocaran un alambrado en un parque a orillas de Río Grande por el que suelen cruzar una gran cantidad de inmigrantes. La semana pasada, la Guardia Nacional de Texas impidió que las tropas federales de la patrulla fronteriza ingresaran a la zona en la localidad de Eagle Pass y les acusó de destruir las fortificaciones. La Corte Suprema intervino a pedido del gobierno nacional y este lunes emitió una orden judicial que autoriza a los agentes fronterizos a remover este alambrado, con lo cual el problema a priori debería haberse solucionado, pero ojo, porque apunta a que pueda haber más capítulos en este conflicto. Y miramos ahora a Francia. La guerra en Ucrania está contribuyendo a la crisis de la agricultura francesa. Esto es lo que ha dicho hoy Emmanuel Macron, el presidente francés, en una conferencia de prensa en Suecia, por cierto, que está en Suecia, no está en Francia con la que tienen allí montada. Dice que las importaciones ucranianas libres de aranceles estaban socavando a los agricultores franceses. Dice literalmente: hemos pedido tener medidas claras sobre las importaciones de Ucrania porque hoy tenemos cosas en volumen y calidad que están desestabilizando al mercado europeo, ya sea de pollo o de cereales. Por su parte, Gabriel Attal, el primer ministro francés, añadía que Francia necesita una excepción agrícola a la burocracia de la Unión Europea. De Francia pasamos a Alemania. Les contamos que después de la entrevista en el diario Bild de la semana pasada del ministro de Defensa Boris Pistorius, advirtiendo del peligro de una guerra a medio plazo, el ministro vino a decir que venimos de 30 años de paz, de 30 años de dividendos de paz, de los que todos nos hemos beneficiado y que ahora el viaje va en la otra dirección. Pero ojo, porque además Pistorius no está solo en esta preocupación. Según una encuesta del INSA para Bild, con más de 1000 participantes, un posible ataque ruso a Alemania preocupa al 46% de los encuestados, por el 44% que no están preocupados y el resto que dejan esta cuestión sin respuesta. Recientemente también se están haciendo llamamientos para aumentar el suministro privado en caso de guerra en Suecia y Noruega, entre otros. En Alemania, según la encuesta INSA, hasta ahora el 39% ya la ha hecho, hasta ahora el 56% no ha decidido no recibir suministros de emergencia. Solo 1 de cada 6 encuestados sabe dónde encontrar protección en caso de un ataque, por ejemplo, de cohetes o de misiles. Miramos también a Hungría. El primer ministro húngaro Viktor Orbán reiteró este martes, 2 días antes de la cumbre extraordinaria en Bruselas, su negativa a ayudar a Ucrania durante 4 años, considerando que más allá del conflicto, Ucrania plantea un desafío importante para Europa. Es lo que está informando la agencia France Press. Ante la ira de los agricultores europeos, en particular ante las importaciones ucranianas, el líder de Hungría dice que cree que esta historia muestra hasta qué punto Ucrania es un problema grave para Europa, independientemente de la guerra. Dice Orbán: tenemos que tener mucho cuidado porque Ucrania es un país enorme y su acercamiento o incluso su adhesión a la Unión Europea tendrá un impacto enorme y desastroso en las economías europeas, en particular en el sector agrícola. Es lo que ha dicho en una entrevista al semanario Le Point.
Miramos también al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha alertado este martes de que la seguridad y la estabilidad del club comunitario están en juego. Dice que hoy la seguridad y la estabilidad de la Unión Europea están en juego y dice: no es una broma, es lo que ha afirmado el político español durante una conferencia sobre movilidad militar celebrada hoy en Bruselas, según informa la agencia EFE. Añadió que poco a poco la gente está tomando más y más conciencia de que sin duda estamos afrontando desafíos, turbulencias y peligros y que tenemos que prepararnos para ello. Y de Borrell pasamos a Stoltenberg, pasamos a hablar del secretario general de la OTAN, que ha asegurado este lunes al secretario de Defensa de Estados Unidos que el apoyo sin precedentes de la OTAN a Ucrania es una inversión en seguridad contra Rusia y no de caridad. Dice Stoltenberg que los aliados de la OTAN están proporcionando un apoyo sin precedentes a Ucrania y que es importante que sigamos haciéndolo. Escuchamos a Stoltenberg. And I'm confident that all NATO allies will continue to deliver, because supporting Ukraine is not charity. It is an investment in our own security. President Putin started this war, and he could end it today if he stopped attacking a neighbor. The war could also end if Ukraine stopped defending itself, but that would not mean peace. It would mean Russian occupation, and occupation is not peace. Miramos ahora al diario The Times. Presentaba en su edición del domingo una pieza en la que informaba de que existen planes para crear una red de corredores militares en toda Europa, intentando de esta forma eludir las complejas regulaciones que actualmente restringen el intercambio de equipos y de personal entre las naciones que pertenecen a la OTAN, hablando básicamente de un Schengen militar. El pasado mes de noviembre, según recordaba RT, el jefe de logística a nivel europeo de la OTAN, el teniente general Alexander Solfranc, instó a los países de la región a que establecieran zonas donde se permitiera el movimiento rápido de tropas y municiones en caso de un conflicto con Rusia. No era un planteamiento nuevo, ya que durante años distintos líderes militares han abordado esta cuestión y ahora mismo, según The Times, es un proyecto que ya estaría en marcha y cuyos resultados podrían anunciarse antes de la próxima cumbre de la OTAN, que tendrá lugar el próximo mes de julio. Apuntan además las fuentes consultadas por The Times que quieren poner fin a la maraña bizantina de regulaciones que restringen el intercambio y transporte de equipo militar entre estados de la Unión Europea, algo que estaría creando importantes dolores de cabeza para la OTAN. Miramos a Rusia. Según se informa, Moscú estaría considerando enviar armas nucleares a Cuba. Esta sería la primera vez desde la crisis de los misiles cubanos en 1962. Ojo, porque esto podría ser una respuesta al envío de armas nucleares por parte de Estados Unidos a Reino Unido. Es una información que estaría apuntando en estos momentos Sky News y que habla de que Rusia además debería colocar sus armas nucleares en países amigas cerca de Estados Unidos en respuesta a los supuestos planes de Washington de trasladar sus propias armas tácticas a Europa. Esto es lo que había sugerido hace apenas unas horas también el legislador Alexei Shuralev. El viernes Telegraph informó de documentos del Pentágono que había obtenido y que revelaban que Estados Unidos planeaba estacionar armas nucleares en Reino Unido debido a una posible amenaza de agresión por parte de Rusia. El mismo lunes por la noche el Pentágono dijo que no iba a hacer declaraciones en este sentido. En septiembre el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso advirtió a Estados Unidos de que colocar armas nucleares en Reino Unido sería considerado una escalada por parte de Moscú que podría dar lugar a contramedidas por parte de las fuerzas rusas. Hoy mismo, sin ir más lejos, Rusia advirtió de la manera más clara y dura posible a Estados Unidos contra el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio de Reino Unido. Dicen lo que se refiere a este asunto hipotético de retorno de armas nucleares estadounidenses al territorio de Reino Unido, dice Rakov, querría advertirles de la manera más clara y dura posible contra este paso desestabilizador. Es lo que ha dicho el viceministro de Asuntos Exteriores ruso. Seguimos mirando a Rusia, que incrementará este año más del doble su producción de misiles antiaéreos, es lo que ha anunciado hoy su propio ministro de Defensa, después de visitar varias empresas del complejo industrial militar ruso en la ciudad de Yekaterinburgo, al pie de los Urales. Dice que se ha incrementado de manera considerable el volumen de producción respecto a los misiles que necesitamos para los sistemas de defensa antiaéreo. Dice que además tendrán un incremento de más del doble y que esperan que en el curso de este año el programa se cumplirá completamente. Es lo que ha afirmado citando a un canal de Telegram de defensa. De hecho, ha visitado a la empresa Novator del consorcio Almaz Antey, en la que se fabrican misiles de crucero calibre Iskander y además la fábrica de Kalinin, encargada de la producción de misiles antiaéreos S-300B y Buk. Seguimos mirando a Rusia. Es que las Fuerzas Armadas han mejorado sus posiciones en la zona de Donetsk en las últimas
24 horas, es lo que ha afirmado el Ministerio de Defensa en su comunicado diario. Dice que en las áreas de Donetsk, unidades del Grupo de Batalla Sur, respaldada por aviones, fuerzas de artillería y equipos de lanzallamas pesados, han mejorado sus posiciones y atacado a las tropas y vehículos de combate ucranianos cerca de los asentamientos de Krasnoya, Andreyevka y en concreto en Yeryoivka, también en la región popular de Donetsk. Dice además que Ucrania había perdido hasta 310 soldados, así como tanques, vehículos de transporte de infantería, vehículos de motor y un avión, un obús autopropulsado y 2 obuses Mesta B. Miramos ahora al ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha tachado hoy de absurdas las acusaciones sobre un futuro ataque ruso contra las 3 repúblicas bálticas, Finlandia y Suecia, todos países miembros o candidatos a ingresar en la OTAN. Dice Lavrov que lo absurdo de estas afirmaciones es evidente para todos, para cualquiera que tenga una pequeña comprensión de la historia y que entienda los objetivos que anunciaron abiertamente, sin ocultarse, en relación con la operación militar especial en Ucrania. El propio Lavrov ha insistido en que están eliminando la injusticia histórica y además lo dicen abiertamente: si Rusia gana y defiende sus intereses, entonces los próximos serán los bálticos, Suecia y Finlandia. Y además Lavrov se sorprende, dice: no fue cualquiera, sino el que dijo esto fue el propio presidente de Estados Unidos, el propio Joe Biden. Por su parte, Rusia desplegará nuevas armas en una cadena de islas asiáticas en disputa que también reclama Japón, es lo que ha dicho el expresidente Dmitry Medvedev. Rusia y Japón nunca firmaron un tratado de paz que pusiera formalmente fin a la Segunda Guerra Mundial. Por eso las islas Kuriles, que Japón llama territorios del norte, siguen siendo el principal obstáculo entre ambas partes para un acuerdo de paz. Nos fijamos también en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se está preparando para reemplazar al comandante en jefe Valery Zaluzhny en lo que sería la mayor organización de su mando militar desde el inicio del conflicto con Rusia, que ya dura casi 2 años. Es lo que está informando este martes el Financial Times. Y es que Zelensky ofreció este lunes a Zaluzhny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un nuevo cargo, apuntando, según varios expertos, a una embajada, pero el general se negó, según el informe de Financial Times, citando a 4 fuentes, a 4 personas familiarizadas con estas discusiones y según está informando también la agencia Reuters. Siguen los problemas en Ucrania, la división interna, Zelensky haciendo todo lo posible para reemplazar a Zaluzhny, al comandante en jefe del ejército ucraniano. Miramos también a los BRICS, que siguen con el tema que lideró la alianza durante el año pasado, y es que Rusia ha dicho que deshacerse del dólar es la principal prioridad para este 2024. De hecho, el país que ha asumido ya la presidencia del grupo este año ha discutido la realidad financiera actual del orden económico global como su punto de cooperación más urgente. La declaración fue hecha en una reciente reunión de Sherpas y subsherpas de los BRICS, que tuvo lugar este lunes. Decían además que, de acuerdo con la decisión de los líderes de los BRICS en Johannesburgo, van a explorar formas de hacer un mayor uso de la moneda y los instrumentos de pago nacionales y locales en sus transacciones transfronterizas. Es lo que decía el propio Sergei Ryabkov durante esta reunión. Además, añadió que esto se haría para reducir los efectos secundarios negativos del sistema económico global monetario. Rusia encabezó los planes de desdolarización de los BRICS después de que se impusieran sanciones occidentales después del conflicto con Ucrania. Esta utilización del dólar como arma infundió un miedo renovado en los miembros de la alianza, que ya están respondiendo, desafiando a Estados Unidos, a Occidente y deshaciéndose del dólar en lo que es la máxima prioridad del bloque de la alianza para este año. Miramos también a Argentina, y es que este lunes se conoció que el Fondo Monetario Internacional ha optado por postergar la última revisión del actual préstamo que le brindó Argentina por 44.000 millones de dólares. El tiempo será de 2 meses, ya que pasará de septiembre a noviembre. El objetivo de la decisión estaría en brindarle más tiempo al gobierno encabezado por Milei para que se apliquen las reformas y se pueda negociar un nuevo programa con el FMI. Los países que tienen créditos con el organismo deben acceder a un cronograma de revisiones que además permite el desembolso de fondos siempre y cuando sea aprobado por la Junta Ejecutiva. Miramos ahora a la Reserva Federal en una semana cargada de resultados empresariales. Hoy, por ejemplo, al cierre, pendientes de Microsoft o de Alphabet. Como decíamos, muchos resultados, pero por supuesto el gran protagonismo llega con la FED, con la Reserva Federal. Arranca la reunión de 2 días de política monetaria, de la que no esperan cambios en las tasas de interés de la Reserva Federal, y con una serie de datos que conoceremos que van desde la confianza del consumidor hasta el empleo. Y hablando de datos, los países del euro han esquivado hoy por los pelos la recesión en 2023, después de un tercer trimestre en el que el Producto Interior Bruto se contrajo un 0,1%. La economía de los 20 cerró el ejercicio con un crecimiento en plano y así evita entrar en recesión técnica cuando se enlazan 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Concretamente, la eurozona cerró el 4º trimestre del año con un estancamiento de la economía, según los datos preliminares hechos públicos este martes por la Oficina de Estadística Europea
Eurostat. Una deriva similar anotaron los países de la Unión Europea, que registraron un retroceso del 0,1% en el PIB en el tercer trimestre del año. Cerraron el último periodo del ejercicio con un crecimiento plano. La evolución del PIB en el año 2023 apunta a una alza del 0,5%, tanto en la eurozona como en la Unión Europea. Los datos disponibles apuntan a Portugal como el país que mostró un mejor comportamiento en el cuarto trimestre, con un crecimiento del 0,8%, seguido de España con un avance del 0,6%, y en tercer puesto Bélgica y Letonia, creciendo un 0,4%. Pendientes también de España, el proceso de desinflación que está viviendo la economía española es sólido, tanto que resiste la mayor prueba de fuego a la que se ha enfrentado en los últimos meses: el cambio de año marcado por el fin de alguna de las ayudas del gobierno para combatir el alza de precios y la crisis en el Mar Rojo por el ataque de los hutíes a los barcos occidentales. De momento, ambos hechos han tenido un impacto limitado en la evolución de la inflación, cuyo indicador general subió 3 décimas en enero hasta el 3,4%. Sin embargo, el subyacente, que indica hasta qué punto la crisis de precios permea el tuétano de la economía, sigue su camino de moderación y se dejó 2 décimas hasta el 3,6%. Los datos de este martes del INE, correspondientes al mes de enero, suponen la primera subida del índice de precios de consumo desde septiembre y su mayor nivel desde octubre. Sin embargo, la inflación subyacente está en mínimos de marzo de 2022, justo al inicio de la guerra de Ucrania. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de más últimas horas, no se vayan porque hacemos una breve pausa y volvemos, seguimos con la mejor programación, con toda la información aquí en Voces Televisión.